Mujeres desplazadas del Baudó, de la tranquilidad a la presencia armada y el desplazamiento. Baudó es un municipio del departamento del Chocó situado en el valle del río Baudó y su cabecera Piedepato. Está a 50 metros sobre el nivel del mar y 80 kilómetros al sur de la capital del departamento. La mayoría de sus habitantes son afrodescendientes e indígenas. La vida en el Baudó era muy buena, placentera, sabrosa, bonita en su tierra. Se vivía sin temor, sin problemas y sin preocupaciones. Las mujeres relatan que ya no pueden vivir de esta manera debido a que la violencia que se presenta en la región desde mediados de la década de los 90, donde empieza a notarse la presencia del EPL, a la cual perteneció Palacios. Él era un terrorista que violaba, mataba y hacía desastres en esta región. En esta zona surgió una organización en defensa del territorio de los afros, quienes se hacían llamar los Bencos Biojó, la cual paró un poco con la violencia contra los afros que provenían del EPL. En la misma fecha, Palacios, quien perteneció al EPL, buscaba 2 hombres para asesinarlos y con uno de ellos logró su cometido. Desde entonces, la comunidad empezó a desplazarse del Baudó. Tiempo antes del año 2000, acabaron con la vida del alcalde del municipio e inició la batalla. Una gran población empezó el proceso de desplazamiento porque estaban asesinando muchas personas de este municipio. En el año 96 salió el EPL y llegó el ELN. Realizaron una reunión colectiva y asesinaron a algunos líderes sociales y otras personas que se encontraban en este lugar. De nuevo entraron los Bencos Biojó porque ellos no aceptaban que acabaran con la vida de su propia raza. Para las mujeres de allí, ellos actuaban como defensores de la población, defendían su territorio y la vida de los afros. En el año 2001 surge el desplazamiento masivo donde quedaron desolados los pueblos del Baudó y algunas familias retomaron en diciembre del 2002. Esa experiencia de regresar a su lugar de origen no fue nada fácil. No solo por lo que encontraron, sino porque la violencia continúa. En diciembre y el 5 de febrero del 2003 tuvieron que regresar. Algunas personas no retornaron y otras volvieron haciendo resistencia. Se han hecho varios retornos, a la gente le ha tocado volver a desplazarse y los que viven actualmente en el Baudó no están en la mejor situación porque no es placentera, porque se sabe que allá la disputa del territorio de siembra de coca sigue. Muchos de los jóvenes que habitan allá también son obligados a hacer parte de los grupos armados existentes en la región. Los jóvenes no tienen opción. El gobierno ni el departamento les da más opciones. La mayoría de los jóvenes del San Juan son los más propensos a trabajar y a ser sometidos en la minería o a que estén en la siembra de cultivos ilícitos o a que tomen las armas en cualquiera de los grupos que se les ofrezca. ¿Cómo suceden los hechos? A mediados de la década de los 90 comienzan los hechos de violencia política con la aparición de grupos o organizaciones guerrilleras. Con el ingreso de estas organizaciones guerrilleras surge un grupo autodenominado Vecchios Boy. Este grupo pues defendía a las personas afro, no estaban de acuerdo con las muertes que ocasionaban las guerrillas. No sabemos cómo o no se sabe cómo desaparecieron, cómo se extinguieron. Aunque en esta época se presentaron algunos desplazamientos individuales, las mujeres señalan que con el ingreso de las Autodefensas Unidas de Colombia es cuando se inician los desplazamientos masivos. Señalan que en el 2001 se presenta el primer destierro colectivo, algunas familias retornaron en el 2002, pero pues esta experiencia no fue muy grata, no fue nada fácil, por lo que encontraron y además porque la violencia continuó. Fue por ello que en el 2003 pues hubo un posterior desplazamiento. Los habitantes de Baudó lograron durante años sobrevivir con la presencia de diferentes organizaciones armadas, lo que hizo que las comunidades y su región sean estigmatizadas
y acusadas de favorecer pues a una parte del conflicto. Las mujeres son conscientes de la importancia geográfica del territorio y el valor estratégico que significa para los grupos armados controlar el territorio del Baudó. Esto se evidencia cuando se reflexiona acerca del porqué de los hechos de violencia en esa región. Algunos de los desplazamientos forzosos o algunas de las personas que han sido desplazadas de manera forzada han regresado al Baudó. El retorno ha ocasionado dificultades porque las personas perdieron pues todo lo que dejaron, y hacer sus vidas o reiniciar pues en un contexto de precariedad y peligro no es nada fácil. Se resalta pues el incremento de los cultivos ilícitos en la zona, lo que está afectando la economía tradicional de las familias, la inseguridad alimentaria de la zona, y pues todo esto afecta de manera particular a las mujeres. Bueno, de acuerdo a los hechos descritos anteriormente, nos podemos dar cuenta cómo las personas del Baudó tuvieron que huir de sus viviendas, de sus territorios, todo a causa del temor, la angustia, la incertidumbre que le generaron esos grupos armados que se asentaron en este territorio. Todas estas personas pues fueron obligadas a un desplazamiento forzado, a dejar atrás, como les digo, todo eso que habían construido, todo lo que por años pues trabajaron. Muchas de estas personas cuando fueron pues desplazadas decidieron volver después de un tiempo, pero cuando lo hicieron pues todavía seguía evidenciándose como tal pues mucha violencia. Entonces hubieron personas que les tocó volver a un segundo desplazamiento. Además pues hubieron unas que se quedaron ahí en el territorio, pero se quedaron viviendo y tratando de sobrevivir con lo poco que quedaba pues en este territorio, con el poco trabajo que también había acá, y pues que este trabajo era más centrado en pertenecer a un grupo armado o en el tema de temas ilícitos. Entonces pues digamos que las personas que no decidieron quedarse pues les tocó buscar unas opciones de cómo sobrevivir pues en otros territorios, en otras ciudades, pero pues evidencia cómo estas personas, aunque lo tenían todo, tuvieron que huir, tuvieron que dejar atrás todo lo que habían construido y empezar desde cero tratando de sobrevivir. En cuanto al interrogante, ¿cómo el proceso de memoria de conflicto armado en Colombia contribuye a la construcción de la cultura de paz? Como todos sabemos, el conflicto armado en Colombia se viene vivenciando durante más de 50 años, involucrando a diferentes grupos como lo son pues los grupos al margen de la ley, en este caso como la guerrilla, los paramilitares y pues bueno, obviamente las fuerzas militares, dejando por su paso millones de víctimas, en este caso desplazamientos forzados y masacres, ¿sí? Cuando estamos hablando justamente de paz, la paz es un objetivo para alcanzar pues obviamente un desarrollo sostenible. En este caso, cuando hablamos de paz, no solamente se habla de, en este caso, indemnizar a la víctima o de pronto de restituir sus tierras, sino algo muchísimo más importante, que es contribuir en el tejido social para trabajar de manera mancomunada y así forjar un desarrollo social en todas las áreas. Cuando hablamos de todas las áreas, hablamos de la económica, la social y también la ambiental, que son pues las más importantes realmente. Teniendo en cuenta pues estos factores, o teniendo en cuenta lo transcurrido en el lapso de todos estos años, han sido diferentes las organizaciones las cuales en este caso han tratado de intervenir. Por ejemplo, pues en este caso la UNESCO generó un Centro Internacional para la Formación de Derechos Humanos, Ciudadanía Mundial y Cultura de Paz. Pues con esto se busca fortalecer, promover una cultura de paz por medio de diferentes actividades, obviamente en este caso como primordial y como pilar fundamental la educación. Asimismo, pues la educación desempeña un papel muy importante frente a la construcción de la cultura de paz, ya que promueve justamente la inclusión, la participación ciudadana. La cultura en este caso de paz pues busca educar y resolver los conflictos sin tener que recurrir en este caso a la violencia. Y pues bueno, lo más importante es elegir soluciones, como les indicaba, llegando a una solución por medio no pues de la violencia, y la idea en este caso de la educación es poder capacitar a todo el personal sin excepción alguna.